Vemos nuevamente un campeonato digno de una nacional. Nuevamente 3 animales muy completos, muy fuertes para la pelea del campeonato, con una estructura y una belleza racial impresionante los 3. Cuando vemos los 3 animales, los 3 presentan cabezas muy masculinas, cuellos largos, musculosos, jivas bien implantadas sobre su lomo. Cuando vemos líneas dorso-lumbar, los 3 líneas dorso-lumbares amplias, anchas, con costillares amplios, tanto sus costillas anteriores, medias y posteriores. Los 3 animales con mucha profundidad, la línea dorso-lumbar con la línea ventral, los 3 con mucha armonía en sus aplomos, en el largo de sus aplomos, guardando la relación con la profundidad de ellos. Animales con caderas muy correctas, animales con musculatura muy correcta, animales con muy buen hueso, animales que se desplazan perfectamente bien. En este momento el animal que a mí parece que presenta una mucho mejor armonía en su conjunto, que supera por muy pocos puntos racialmente a los otros 2 oponentes, en el largo de su cuello, en la fortaleza de sus músculos, en el desplazamiento, en la pigmentación de su piel. Es el animal que se encuentra aquí al centro, el animal que se le está otorgando el campeonato adulto. Gracias. Se otorga campeón adulto de la raza a la placa 209 con número económico 2140 sobre 4 del Rancho Redentor. Campeón adulto. Entra la placa 208, segundo lugar del grupo número 11, que junto con la placa 207 y 211 buscan el campeón reservado de la raza.
Tenemos un juzgamiento para el reservado campeón adulto de la raza, un juzgamiento bastante difícil, dos animales que sobresalen mucho entre sí, dos animales que traen mucha estructura, mucha belleza racial, son animales muy correctos, animales bueno. Dos animales que, como mencioné, fueron primeros lugares muy merecidos, animales que ahorita para otorgar en la reserva son animales que tienen muy poca diferencia, animales que traen entre sí una diferencia aproximadamente de 14 meses de edad, el animal de grupo 12, el animal de grupo 10, que son los concurrentes por los cuales siento que es la competencia entre ellos, la armonía entre ellos. En este momento yo le estoy otorgando el título de reservado campeón al animal que se encuentra aquí a mi frente, animal con la placa 207. Impresiona la belleza del animal de atrás, impresiona la largura de su cuerpo, es impresionante, su profundidad,
Mas, sin embargo, al analizar el conjunto de lo que es un animal de la raza sardo negro, me encanta y me gusta más la cabeza, la oreja, me gusta la jiba, me gusta el arqueamiento de costillas. El animal no es tan largo como aquel, hay una diferencia de 14 meses. Más, sin embargo, lo que me inclina a no haber observado campeón este extraordinario animal es que desde la parte de la barbilla, de la papada, en áreas sombreadas, lo que es permisible pero no deseable, hasta el périneo y el ano, hay despigmentaciones, lo cual no es lo idóneo. También en los testículos, así como también se desplaza mejor en su tren posterior el animal que se le otorgó el campeonato. Gracias. Entonces, el campeonato ahí fue reservado a la placa 207 con número económico 2160/4 del Rancho Redentor. Le pedimos